De este miércoles está destacando el servicio de medicina interna por parte de José Repito, Gerard Axel y Ángel Castaño y la Sabrina Redondo como secretaria. Así que, cuando queráis, adelante. Bueno, buenos días a todos. Yo soy Piedad Gómez, R5 de Medicina Interna, y junto con mi compañero Axel Legua, con la ayuda de los doctores Sánchez Castaño y la doctora Redondo, os presentamos esta sesión general en la que os vamos a hablar sobre el virus viruela del mono, monkeypox, y otros virus emergentes. Decir que la viruela del mono, previamente conocida como monkeypox, desde noviembre de 2023 la OMS la llama correcta, o sea, el nombre correcto sería mpox, para intentar reducir o evitar la estigmatización. Pues a modo de introducción, el mpox es un virus de ADN de doble cadena ortobox zoonótico con una alta tasa de mutación y una elevada adaptabilidad, lo que favorece la transmisión y el aumento exponencial del número de casos que hace que curse con una enfermedad en forma de brotes. Hablando de la epidemiología, en 1958 se aísla por primera vez este virus en 2 colonias de monos asiáticos. Y ya en 1970 se describe el primer caso en humanos en la República Democrática del Congo. Desde entonces se han ido describiendo brotes esporádicos en África relacionados con el contacto con roedores, siendo posteriormente una enfermedad endémica en 7 países africanos con una transmisión humano a humano. Si desde Camerún fuéramos hacia la derecha, tendríamos el clado 1 o el clado de África Central, en el que la transmisión es más elevada, con una transmisión hasta 7 generaciones y una mortalidad de hasta el 10-11%. Si desde Camerún fuéramos hacia la izquierda, estaríamos en el clado 2 o el clado de West África, que presenta una transmisión más limitada, con una mortalidad del en torno al 1%. El 14 de marzo de 2022, el Reino Unido lanza una alerta en la que se describen 3 casos infectados por mpox de un mismo núcleo familiar que no habían realizado ningún viaje ni ningún contacto previo con ningún país de zona endémica. Unos días más tarde se empiezan a describir los primeros casos en España y posteriormente, semanalmente, desde mayo de 2022, como podemos ver en esta gráfica, el número de casos empieza a crecer de forma exponencial. Según esta gráfica, que recoge los datos hasta enero de 2023, en enero de 2023, a nivel mundial, se describen 84.716 casos a nivel mundial, en todo el mundo, por esta enfermedad, con un contagio de 80 muertes de pacientes infectados por ella. Como vemos, con diferencia, el país con mayor número de casos es Estados Unidos, seguido de Brasil, y posteriormente, en tercera posición, estaría nuestro país, España, con 7.505 casos en enero de 2023. Según la actualización del Ministerio de Sanidad de ayer, actualmente en nuestro país se describen, desde el inicio de la pandemia de mpox, 7.549 casos. Ha habido 39 casos en lo que llevamos de año, de 2023, y los 3 últimos casos se describieron el pasado mes de marzo. Aquí os traigo un mapa mundial para hacernos una idea visual de cómo se extendió, digamos, o cuál fue la extensión de esta pandemia. Los puntos azules serían los casos descritos en los 7 países africanos de área endémica, y vemos cómo posteriormente, pues, la enfermedad llegó a afectar se describieron casos en 110 países a través de todo el mundo, por lo cual ya el 23 de junio de 2022 la OMS declara esta enfermedad como una emergencia de salud pública de importancia internacional. Respecto al mecanismo de transmisión, la principal vía de contagio que se ha visto ha sido el contacto estrecho con las lesiones cutáneas y las lesiones de las mucosas, principalmente mucosa oral o mucosa anorrectal. Como vemos, el virus se puede aislar en diferentes
localizaciones, habiéndose el aislamiento del virus en las lesiones cutáneas, así como en las lesiones localizadas en orofaringe y en área anorrectal, tiene un fuerte respaldo epidemiológico, por lo cual se considera una vía de transmisión. También se ha aislado, como podéis ver, el virus en secreciones en el semen o en las secreciones vaginales. Si bien a día de hoy los datos todavía tenemos datos insuficientes para tener un respaldo epidemiológico, entonces no se considera como tal una infección de transmisión sexual. Si bien, como queremos remarcar, la principal vía de contagio es el contacto estrecho con las lesiones localizadas a nivel cutáneo y a nivel de las mucosas. También se han descrito otras vías de contagio mucho menos frecuentes, como pueden ser los fómites, las secreciones respiratorias en gotas, y en nuestro país se describió un clúster de casos que se relacionaron con un local de tatuajes y de piercing, por lo que los objetos punzantes también pueden llegar a ser una vía de transmisión de esta enfermedad. Esto es importante especialmente porque para la recogida de muestras, por ello, no se recomienda utilizar objetos punzantes para evitar el posible contagio del personal. En agosto de 2022, el New England lanza esta publicación en la que recoge un total de 528 casos que se distribuyen a través de Europa, América, Israel y Australia entre el 27 de abril y el 24 de junio de 2022. Como podemos ver, la mayoría, prácticamente el 100% de los pacientes son hombres, con una edad media en torno a los 38 años, y la mayoría de ellos, el 96%, son hombres que mantienen relaciones sexuales con hombres. Destacar que en esta serie el 41% de los pacientes diagnosticados de Mpox eran pacientes VIH positivo, que presentaban una buena situación inmunológica con un recuento de CD4 en torno a 680 y una viremia controlada con una carga viral, la mayoría de ellos menor a 50 copias. La mayoría estaban en tratamiento con una buena adherencia terapéutica, con un régimen, un TAR basado en 3 fármacos con tenofovir. Un 28% de los casos había realizado un viaje al extranjero en el último mes, siendo el principal destino elegido Europa. También importante destacar cómo se ha relacionado o la coexistencia del Mpox con algunas infecciones de transmisión sexual. Como vemos, de los pacientes diagnosticados de Mpox, un 29% presentaba una ITS concomitante al diagnóstico, siendo principalmente las descritas la sífilis seguida de la gonorrea. Esto es muy importante porque cuando tengamos o se haga un diagnóstico de Mpox, pues siempre hay que hacer screening de despistaje de otras infecciones de transmisión sexual. Como hemos dicho, se relaciona con el contacto estrecho con las lesiones, el contagio con las lesiones localizadas en piel, en mucosas, pues el contacto estrecho que tiene lugar en el contexto y en el entorno de una relación sexual. El número medio de parejas sexuales en los últimos 3 meses de los pacientes fue de 5 parejas sexuales y hasta un 20% de los casos reportaban haber realizado prácticas de chemsex en el mes anterior. Pasando ya a hablar de la presentación clínica de esta enfermedad, en primer lugar se produce un periodo de incubación desde el contagio, que suele durar una media de 7 a 10 días, con un rango entre 4 y 21 días. Pasada esta fase, comienza la fase prodrómica. Suele durar unos 5 días y empieza a aparecer la sintomatología general. El principal síntoma que aparece es un cuadro febril, que a los 2-3 días se puede seguir de la presencia o de la aparición de linfadenopatías, y pueden aparecer también otros síntomas generales, pues como son cefalea, mialgias, astenia. A los 5 días
de media del inicio de la fiebre o de la fase prodrómica, empieza lo que llamamos la fase cutánea, la fase eruptiva. Como vemos, generalmente suele seguir este patrón. Comienza con la aparición de una lesión tipo mácula, que evoluciona a una pústula, que evoluciona a su vez a una vesícula que se umbilica en el centro, apareciendo estas lesiones umbilicadas, que posteriormente se ulceran, dando lugar a lesiones costrosas, que en su fase de resolución pueden dejar lesiones hipo o hiperpigmentadas. Respecto a la localización de las lesiones, la mayoría de los casos se localizan en el área anogenital, seguido de la localización en el tronco o las extremidades. La mayoría de los casos igual se trata de una erupción vesículo-pustulosa, como comentaba, pero también destacar que hasta en un 11-19% de los casos la única presentación puede ser una úlcera única o úlceras múltiples en la región anogenital, lo que puede hacer que sea difícil el diagnóstico diferencial en caso de una úlcera única, pues con la sífilis, aunque bueno, el chancro sifilítico sería una úlcera no dolorosa y estas úlceras suelen ser muy dolorosas, y en caso de úlceras múltiples pues surge el diagnóstico diferencial siempre con la infección por virus herpes. En la mayoría de los casos, el número de lesiones que aparecen es menor a 5, siendo muy rara la aparición de más de 20 lesiones. Aquí os traemos algunos casos de lesiones localizadas en el área genital y anorrectal. Como vemos, son lesiones que empiezan tipo mácula, que evolucionan a pústula, con esas lesiones vesiculosas que se empiezan a umbilicar en el centro y posteriormente se erosionan. Aquí vemos un caso de múltiples lesiones también que continúan esa evolución a nivel del área anal. Y aquí, como decíamos, pues un caso con una presentación de una úlcera única, que sigue el mismo patrón, una lesión vesiculosa que se umbilica y posteriormente se ulcera. Hoy, aquí os presentamos otros dos casos. En este caso presentaba pues, lesiones a nivel de miembros superiores o inferiores, como vemos esas máculas que evolucionan a pústulas. Y en este caso también destacar que dentro de la presentación puede aparecer un enantema a nivel orofaringeo muy doloroso, que en ocasiones pues impide o dificulta la ingesta oral, apareciendo posteriormente, después del enantema, un ras macular generalizado que afecta a palmas y plantas, que suele ser muy pruriginoso. Os presentamos este paciente. Este paciente ingresó en nuestro servicio en julio de 2022. Es un varón joven de unos 30 años que refería un cuadro que inició hace 5 días previos a la consulta al hospital. Comienza con un cuadro febril, con odinofagia y un exudado blanquecino a nivel amigdalar, con aparición de linfadenopatías generalizadas y que no mejora pese a tomar antitérmicos, y consulta porque empiezan a aparecerle unas lesiones cutáneas muy dolorosas y un ras muy pruriginoso. Como vemos, con el caso, ante la sospecha se recogen muestras cutáneas y fue positivo para mpox. Como vemos, presentaba este ras macular pruriginoso del que hablamos, con lesiones a nivel de cara anterior y posterior de tronco, en región palmar de ambas manos, y presentaba lesiones en diferentes estadios, porque a nivel de mucosa oral presentaba ya lesiones, digamos, un estadio más avanzado ya en fase costrosa. Destacar también de este paciente que a la hora de realizar el despistaje de otras ITS también presentaba una reinfección sifilítica y una primoinfección por VIH. De ahí la importancia en incidir de nuevo en realizar el despistaje de otras ITS siempre ante un caso confirmado de mpox. En relación con el diagnóstico, pues la mayoría de los casos se basa en
en la positividad para el virus en la recogida de muestras en la PCR de las lesiones. La mayoría de las veces las lesiones que se localizan en la, como decimos, en lesión cutánea, lesión localizada en área anogenital. Es decir, que generalmente la PCR suele ser positiva o se describe positiva en las lesiones hasta el día 21, cuando las lesiones ya se encuentran en fase costrosa o lo que llamamos en fase de resolución, la PCR normalmente ya será negativa. Bueno, ya hemos visto el cuadro epidemiológico, la transmisión, la clínica, y ahora, ¿cuáles son las complicaciones que pueden aparecer en estos pacientes? Pues bien, pueden ocurrir sobre todo sobreinfección bacteriana de estas lesiones y en ocasiones llegar a formar auténticos abscesos que incluso algunos requieren drenaje por vía drenaje quirúrgico. Y aquí, por ejemplo, un ejemplo de un vanadillo. También fimosis y parafimosis secundarias a una mala cicatrización de estas úlceras y, por supuesto, también las múltiples cicatrices residuales de estas lesiones. Y como os podéis imaginar, el control analgésico, el mal control analgésico de estos pacientes es uno de los principales retos. Y luego, dentro de las complicaciones graves, como podemos ver en embarazadas, la posibilidad de aborto. Si bien es cierto que en las series de casos que se han registrado no se han descrito grandes números de pacientes embarazadas ni de niños. También se han descrito casos de miocarditis, de bronconeumonía con distrés respiratorio, de encefalitis y úlceras corneales que han supuesto verdaderos problemas en cuanto a pérdida de visión. Pese a todo ello, la mortalidad realmente, afortunadamente, es menor al 1%. Pero hay que tener en cuenta algunas personas que pueden tener mayor gravedad de la enfermedad, aparte de, como hemos dicho, las embarazadas y los niños, personas inmunodeprimidas. Se han visto casos en pacientes trasplantados con cuadros muy abigarrados de la infección y, por supuesto, pacientes con infección por VIH con menos de 200 CD4 son considerados de mayor riesgo. Respecto al tratamiento, podemos decir que afortunadamente la mayoría de los cuadros han sido leves. Tenemos esta guía de la Organización Mundial de la Salud en la que se basa este otro documento de consenso más a nivel estatal que explica todo el manejo que se tiene que hacer con estos pacientes. Fundamentalmente tenemos que hablar de antitérmicos, analgésicos y antisépticos para evitar, como hemos dicho, la sobreinfección bacteriana de estas lesiones. Y en casos más graves o bien en pacientes de riesgo, como hemos mencionado, para una evaluación desfavorable de estas lesiones, se puede plantear el uso de antivirales. Tenemos el tecovirimat, un tratamiento que dura 14 días y que hay que solicitar todavía a la AEMS, a la Agencia del Medicamento, para su autorización. Lo ideal sería poder haber utilizado estos fármacos en ensayos clínicos para de verdad tener cierta evidencia científica al respecto, pero es verdad que cuando se empezaron la incidencia del monkeypox empezó a descender, entonces no se pudieron concluir. Bueno, y respecto al control epidemiológico y la prevención de estos contagios, hay que decir a los pacientes que se aíslen en casa y que cubran las lesiones dentro de lo posible y que haya que esperar a que salga la costra, a que la costra se quite y a que luego salga piel sana. Es importante remarcar que en estos pacientes, si ingresan, sí que requerirían un aislamiento de contacto y por gotas y, por tanto, sería necesario el uso de un EPI y de una mascarilla FFP2 por el personal sanitario que los atienda. Y una de las consideraciones, a lo mejor, que más se ha tenido en cuenta, como hemos dicho, es que las relaciones sexuales sean una parte importante en cuanto a las vías de transmisión de esta enfermedad. La OMS determinó 12 semanas como el tiempo que estos pacientes no deberían tener relaciones sexuales para disminuir el riesgo de contagio, basado en un criterio tal vez de máximos, equiparándolo a otras enfermedades como puede ser el Zika. Sin embargo, este estudio español muy reciente apunta a que la detección de la PCR en ADN de muestras de semen se sigue viendo positiva hasta el día 39 de la infección, pero no quiere decir que en este punto se tenga una detección lo suficientemente alta como para ser contagiosa. Recordar que la mayoría de la contagiosidad se alcanza en los primeros días de la infección. Por tanto, este criterio de las 12 semanas que marcaba la OMS posiblemente varíe a la baja en las próximas revisiones.
Respecto a las vacunas desarrolladas, hay dos comercializadas, tenemos Jynneos y otra que se llama Ivanex, pero ambas producidas por la misma farmacéutica y, por tanto, de difícil acceso a nivel mundial, pese a la gran demanda que ha habido de estas vacunas a nivel, a nivel mundial, efectivamente. En la preexposición se pueden vacunar a personas que mantengan relaciones sexuales de riesgo, especialmente hombres que tengan sexo con hombres, pero no exclusivamente. Y por otro lado, personal sanitario que atienda a personas, a pacientes con enfermedades de transmisión sexual, siempre que no se pueda garantizar el uso adecuado de elementos de protección individual. A remarcar también que estas vacunas se pueden utilizar también como post-exposición, sobre todo en contactos estrechos de casos confirmados, preferiblemente aquellas personas que sean inmunosuprimidas, embarazadas, población infantil o también personal sanitario que haya tenido alguna incidencia con el uso del EPI. Preferiblemente en posexposición hay que actuar antes del día 4 de la exposición o como máximo hasta el día 14. Y ahora que hay mayor disponibilidad de stock de estas vacunas, serán 2 dosis separadas 28 días. Esperemos que con la vacunación, la prevención y la mejoría de estos tratamientos, la enfermedad tenga el menor impacto posible en la población. Pero ya hemos visto que a veces, aunque parece que se calma la marea, a veces vuelven a levantarse olas, ¿no? Y eso es lo que ocurre con otras enfermedades infecciosas que llamamos emergentes, pero que a lo mejor deberían ser llamadas reemergentes, ya que las conocíamos previamente, pero su incidencia o bien su distribución geográfica han sufrido un rápido aumento. Por ejemplo, el virus chikungunya de la familia Togaviridae, su nombre deriva del suajili y significa caminar encorvado por ese aspecto físico que presentan los pacientes por la gran afectación a nivel de dolor articular, sobre todo. Se transmite al ser humano por picaduras de mosquitos, generalmente de Aedes albopictus, y al parecer apareció en Tanzania en 1952, desde donde a lo largo de los años el virus se ha expandido por todo el mundo y ha sufrido diferentes mutaciones que le han permitido adaptarse a las diferentes condiciones epidemiológicas. Algunos de los brotes más importantes ocurrieron en las islas del Océano Índico y en la India, y en Europa hasta el verano de 2007 todos los casos que se produjeron fueron importados. Pero en agosto de 2007 se notificaron los primeros casos autóctonos de la enfermedad en Italia, en un brote epidémico con transmisión local y 217 casos confirmados. Desde entonces se han seguido detectando brotes en Francia en menor nivel y también, por último, otro nuevo en 2017 en Italia de mayor magnitud. En todos ellos, el vector implicado fue Aedes albopictus, lo que confirma que existe riesgo de que se produzcan casos autóctonos y brotes en zonas con presencia de este vector, ya que este mosquito y muchos otros vectores no solo habitan por ahí, sino también por aquí. Como veis en rojo, la distribución de la Aedes albopictus en el continente europeo. Seguimos con el virus Zika, de la familia Flaviviridae. Se descubrió por primera vez en 1947 en un mono del bosque Zika, en Uganda, y un año después fue detectado en un mosquito Aedes africanus, procedente del mismo bosque. En 1952 ya se identificaron los primeros casos en seres humanos en Uganda y en Tanzania, y en las décadas posteriores se expandió por África y por Asia. En 2007 se registró por primera vez un brote de gran magnitud del virus Zika en la isla de Yap, en Micronesia, en humanos. Y un año más tarde fue documentada la primera transmisión sexual del virus conocida. Además del vectorial y por contacto sexual, también se han descrito otros modos de transmisión, como de la madre al feto, mediante transfusiones de hemoderivados y también mediante trasplante de órganos. Desde su descubrimiento, las infecciones por virus Zika en humanos han sido esporádicas, pero en febrero de 2015 Brasil declaró un brote en los estados del noreste del país, caracterizado inicialmente por un eritema que fue posteriormente identificado como infección por virus Zika. Y a partir de julio comenzaron a detectarse alteraciones neurológicas, entre ellas el síndrome de Guillain-Barré, asociadas a esta infección. Y en octubre del mismo año comenzó a observarse un aumento en el número de casos de microcefalia en los recién nacidos, siendo tal la situación que la OMS declaró la situación de emergencia de salud pública a nivel internacional en 2016.
En España se han notificado desde el comienzo de la epidemia en América varios centenares de casos y importados todos ellos, salvo uno de ellos, en un caso congénito notificado en 2017, en un recién nacido cuya madre tenía antecedentes de un viaje a una zona de transmisión activa. Seguimos con el virus del Nilo occidental. Se trata de un flavivirus transmitido por mosquitos, generalmente del género Culex, cuyos reservorios son algunas aves. La infección accidental del humano puede transcurrir asintomáticamente, pero también puede producir cuadros febriles y evolucionar a encefalitis. Fijaos que se descubrió en 1937 en Uganda y que ha afectado fundamentalmente a países del entorno del Mediterráneo y a ciertas zonas asiáticas desde entonces. Pero en 1999 aparece por primera vez en el continente americano. Inicialmente se manejó la idea de un ataque bioterrorista, pero parece que la transmisión fue debida a la migración de aves infectadas o al comercio ilegal de animales infectados. En España se conocía la circulación del virus del Nilo occidental al menos desde hace 2 décadas y hasta 2019 solo se habían visto casos esporádicos en humanos, unos 6 casos, y todos ellos en las inmediaciones de las marismas del Guadalquivir. Pero en agosto de 2020, Andalucía identificó un agrupamiento de casos de meningoencefalitis vírica no filiada inicialmente en municipios de la provincia de Sevilla, finalmente atribuidos a esta enfermedad, registrando un total de 71 casos y 8 fallecidos. El virus causante de la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo se transmite por la picadura de garrapatas infectadas o a través del contacto directo con animales o con personas infectadas. Se considera un virus emergente a nivel global y la verdad es que existe cierta preocupación sobre su expansión, ya que en gran medida porque en la fase hemorrágica de la enfermedad la tasa de mortalidad de pacientes hospitalizados llega hasta el 30% en algunas series. Nuestro país presenta riesgo de circulación del virus Crimea-Congo debido a su proximidad geográfica con África y ya que es lugar de tránsito obligado de aves migratorias procedentes de zonas endémicas. En nuestro medio, en 2010 se detectó por primera vez la presencia del virus Crimea-Congo en garrapatas capturadas en la provincia de Cáceres y en 2016 se identificaron los primeros casos en humanos. Desde entonces se ha confirmado la presencia de este virus en garrapatas capturadas en varias comunidades autónomas, sobre todo en Castilla y León, pero también en Castilla-La Mancha. Para ir finalizando, mencionar situaciones como la del virus de Marburgo, que se extiende por el territorio africano, dejando atrás varias víctimas, o como las que hemos vivido por el continente europeo, muy cerca recientemente, respecto a las infecciones producidas por el Streptococcus pyogenes, reportadas inicialmente en Reino Unido y que también sufrimos en nuestro país. Pero también quiero destacar las situaciones que hay positivas, como la que respecta, por ejemplo, a la epidemia del ébola en Uganda, que a principios de este mismo año, tanto el gobierno ugandés como la OMS han declarado el final de esta epidemia que ha golpeado el país desde el pasado septiembre de 2022. Como habéis visto, no hemos hablado en ningún momento de SARS-CoV-2 porque es un ejemplo todavía vivo de lo que significa una pandemia a nivel global. Y esto que tenemos tan presente y lo que hemos explicado, la situación actual del resto de enfermedades, nos llevan a tener que estar preparados para la próxima, ya que supondrá otro reto más para la salud pública a nivel mundial. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Enhorabuena. Va, futuro nos espera. Un poco de miedo. ¿Alguna pregunta? Por ahí el doctor Cuadra. Tenemos un micro y todo. Bueno, en primer lugar, enhorabuena por la... Sí, se escucha. Enhorabuena por la excelente revisión que habéis hecho sobre las infecciones virales emergentes y el tiempo. Quería hacer algún comentario sobre la infección VIH y desde los primeros casos descritos en mayo de 2022, pues la población VIH ha sido una de las, digamos, más destacadas en cuanto al número de pacientes por la vía de contagio, que habéis comentado ya. Entonces, en el congreso que se celebró en febrero
en Seattle sobre VIH y infecciones oportunistas, que se conoce con el acrónimo de CROI. CROI, que es una mujer farmacéutica londinense, presentó una serie de casos recogidos en 19 países de 380 pacientes con infección VIH, bueno, que un poco las características clínicas y la evaluación. Entonces, se destacaba que la inmensa mayoría de los pacientes que tenían complicaciones serias, exclusivamente eran aquellos que estaban en una situación inmunológica más deficiente con el virus no controlado. Es decir, o bien que no habían iniciado nunca tratamiento, o bien por algunas razones habían abandonado el tratamiento. En esta serie había una mortalidad del 7%. Es una cifra importante, pero destacable era que estaba concentrado en aquellos que tenían la situación inmunológica peor, con una media de CD4 en torno a 35 y con carga viral muy elevada, de forma que la mortalidad se producía casi exclusivamente en gente que tenía más de 4 logaritmos de carga viral y situación inmunológica más deficiente. Y ninguno de ellos había recibido la vacuna. Es decir, infección VIH controlada, sinónimo de un post no controlado. Las muertes se producían por cuadros de sepsis, infecciones bacterianas secundarias y muchas veces no claramente relacionadas con el post, sino con complicaciones derivadas de otras complicaciones. Si no recuerdo mal, el primer paciente VIH que ingresó en nuestro hospital fue a finales de junio del 2022. Era un hombre de 48 años que había sido diagnosticado 3 años antes de infección VIH. Inicialmente ya con una situación inmunológica muy buena, que empezó el tratamiento antiretroviral a las pocas semanas, quedó indetectable muy pronto y se mantuvo indetectable durante todo el tiempo, de forma que en el momento del diagnóstico estaba en una situación no controlada. Inicialmente fue atendido a una consulta de hematología y el motivo del ingreso fue para el control del dolor por unas lesiones en zonas genitales y perianales que se controlan bien con un tratamiento analgésico, pero hay que decir que aparte de un tercer episodio de sífilis que se había adquirido, no tuvo ninguna complicación ni afectación de órganos cotidianos. No tuvo una situación pulmonar, tuvo una adenopatía inguinal, pero prácticamente estuvo todo el tiempo a pie y el motivo de la hospitalización fue el control. Es decir, que la infección VIH controlada y en general no representa ningún problema con el tiempo. Y bueno, pues por último, ya decir que en la revisión que se hacía a nivel internacional se proponía que mpox fuera considerada como una infección o una condición de historia de SIDA, dado que afectaba sobre todo a pacientes de una situación muy Interesante. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, algún comentario más? Pues lo dicho, chicos, enhorabuena en la sesión. Para el resto, hemos terminado la sesión. Recordad que mañana hay sesión general especial de sepsis para los que os he apuntado y para los que no. Ok, gracias por venir.